Hola, ¿cómo estáis? Aquí la Clencultura, Laura Clemente en I Love Life. Espero que estéis disfrutando del verano o ya del otoño, o cuando me escuchéis, pues esta entrevista puede ser escuchada en cualquier época, aunque es un libro que la verdad que he disfrutado muchísimo este verano. Maravilloso, una gran novela de fantástico, una novela también de feminismo, a través de cualquier tiempo, una novela fantástica, feminista, una novela de empoderamiento, una novela también de temática LGTBIQA+. Muchísimas cosas tiene esta novela maravillosa, que es Ritos de Primavera, de Carmen Romero Lorenzo, publicada en el sello Umbriel de Ediciones Urano. Y ahora mismo vamos a hablar con su autora. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, buenas tardes, Laura, muy bien, ¿y tú qué tal? Encantada de hablar contigo, un placer de tenerte en I Love Life, en Ona Cultural, en nuestro programa. Y pues nada, la verdad que acabo de comentar que es un libro precioso, Ritos de Primavera, es un libro de literatura fantástica, un libro de empoderamiento femenino, de muchas otras cosas, y que, bueno, muy recomendable para toda mujer que quiera disfrutar de una novela fantástica desde otra perspectiva. Y la verdad que enhorabuena, Carmen. Ay, muchísimas gracias por tus palabras. Justamente yo quería escribir una novela de fantasía en el que se reflejaran estos valores, que fuera una novela de fantasía centrada en mujeres, que se enraizaran en mitologías y historias a las que las mujeres normalmente aparecen como personajes secundarios o bien como ayudantes o como villanas, y que esta vez tomaran el centro de la acción y se narraran sus historias. Muy bien. Y bueno, qué imaginación más maravillosa que tienes, qué mundo bello en el que nos hemos sumergido, en estas mujeres que luchan, ¿no?, por preservar la magia de este mundo separado entre norte y sur, y que, bueno, pues vamos viendo estas mujeres valientes que vamos conociendo a través de la protagonista, y que es Delia, ¿no? Y de esa maestra maravillosa que tiene, que se llama Enara, ¿no? Sí, realmente siempre pienso que quería ambientarla en una isla porque me gustaba una ambientación que estuviera como separada del resto del mundo, en el que se formaran sus propias alianzas, su propio clima político. En este caso hay unas barreras geográficas y también culturales entre las dos partes de la isla, el norte y el sur. El norte, que tiene una religión más antigua, pagana, politeísta y matriarcal, y el sur, en el que tienen una religión monoteísta patriarcal, que es nueva, que llega de un continente y que está tomando mucha fuerza y que está expandiéndose mediante guerras santas. Uh-huh. Que esto ha pasado en el mundo, en nuestra historia, ¿no? Muchísimas veces, sobre todo cuando pues se comenzó a someter cualquier tierra, por ejemplo la escandinava, ¿no? Las tierras vikingas, ¿no?, que se sometieron bajo el cristianismo y se arrasó con la mitología, con los templos dedicados eran templos paganos, ¿no? Pues se arrasaba con ellos, ¿no? Y esto
esto lo hemos podido ver pues en series, en muchos libros, ¿no? No solo los vikingos, lógicamente, sino muchísimas otras culturas, que se ha arrasado con lo que tenía ese vínculo que era con la tierra, con las costumbres de aquellas tierras, con cómo la gente amaba sus tierras, ¿no? Cómo se arrasó con ello por un único credo, ¿no? Un credo impuesto, ¿no? Sí, realmente está inspirado en muchísimos casos en la historia. La expansión del cristianismo muchas veces fue a través de guerras santas, otras veces a través de cosas más sutiles, pequeñas sesiones, sacerdotes que ganan puestos en las cortes de reyes paganos, o sea que no siempre es una cosa increíblemente violenta, pero las conversiones forzosas sí lo son. En el caso de Escandinavia es verdad que pasó muchísimo de una religión también politeísta que estaba basada mucho en ideas y el folclore popular, que fue sustituyéndose por el cristianismo, y estas otras cosas pasaron a demonizarse totalmente o a considerarse una cosa completamente antigua, y es algo que se refleja mucho en su cultura y demás. De hecho, en las sagas irlandesas hay muchísimas en las que se ponen esta contraposición entre el cristianismo y el paganismo, y como dos fuerzas que se lidian por el alma de una persona en concreta, o de un pueblo. Es una cosa como que se niega a desaparecer, porque es verdad que está muy ligada a la tierra, a la cultura, al folclore, y de hecho muchas veces se dan casos de sincretización en el que la nueva cultura dominante tiene que adoptar de alguna forma esta cultura antigua, disfrazándola para poder adaptarla a lo suyo, que siempre se habla el caso famoso de la Navidad, que se eligió precisamente para tapar fiestas romanas paganas. Exacto, sí. Bueno, tú además provienes de la carrera de Humanidades y la carrera de Traducción, entonces lógicamente tu cultura debe ser vasta en el sentido de muchos países y de haber leído muchos libros de diferentes orígenes, épocas, etcétera. Y bueno, pues me gustaría preguntarte por tus fuentes, tus referentes, porque la verdad es que tienes un universo mágico, precioso. Ya puedes hacerte un paso allí, un hueco, ¿no? Dar un paso adelante, un hueco hermoso en el mundo del fantástico. Yo pienso en Ursula K. Le Guin, ¿no? Que es una de las grandes, la reina casi del fantástico, ¿no? Y sí. Pues no sé, supongo que ella debe ser un referente, ¿no? Me imagino. No, sí, para mí Ursula K. Le Guin es un referente absoluto. Me parece que Terramar, que es su saga más enraizada en la fantasía que en la ciencia ficción, es un absoluto portento imaginativo, también cultural. O sea, me parece que es una saga en la que se reflexionan sobre cuestiones antropológicas muy profundas, a ver que se da un viaje absolutamente maravilloso, y unos personajes que verdaderamente sufren unas transformaciones en muchos sentidos, tanto Goethe en el primero, Un mago de Terramar, como Tenar en las tumbas de Atuán, que son personas que verdaderamente están tan integrados en su mundo, y a través de la transformación de su mundo puedes ver la transformación en ello. También se ve mucho en sus últimas novelas, en que volvemos a un Terramar que no es este universo tan uber fantástico de los primeros libros, sino en los que se introducen elementos de mucha crueldad, de una maldad muchísimo más humana que en los primeros libros, que es verdad que salían como de una fuerza más mágica. Pero por ejemplo en Tefanu, que uno de los conflictos principales es una niña que ha sido maltratada de muchísimas formas, y tiene que aprender a vivir con ello, y Ted y Genar y Tenar la están criando. Ves como esta evolución de estos personajes de jóvenes héroes a
a héroes que ya son mayores, retirados, que se enfrentan a unas generaciones con un mundo nuevo. Me parece que Ursula K. Le Guin hizo un mundo total. Su saga tiene una madurez extraordinaria y para mí es una gran referente. Pero por supuesto también hay otras. Me gusta mucho Margaret Atwood y su manera de narrar historias sobre mujeres en primera persona, en situaciones tanto mágicas como no mágicas. Por ejemplo, me gusta mucho su historia de Penélope y las 12 criadas, Sí. que además tiene una estructura muy curiosa, va mezclando capítulos narrados en primera persona por Penélope, que es una figura a la vez totalmente enraizada en sus fuentes antiguas, que te referencia no solo textos de la Odisea, sino otras fuentes más antiguas y otras fuentes distintas sobre su vida. Y además va mezclándola con textos así como un poco más experimentales desde el punto de vista de sus criadas, que muchas veces son cosas como obras de teatro, conferencias, poemas, y van creando como una visión total que por una parte pone a Penélope como una narradora no fiable, como por otra va añadiendo muchos detalles que profundizan en lo que ella ha dicho, y me pareció una novela absolutamente maravillosa y me inspiró también para escribir de esta manera en primera persona fantasía, porque es verdad que es algo que cuando se narra un viaje fantástico normalmente no se suele elegir la primera persona, porque hay muchos personajes, hay muchos puntos de vista que también serían interesantes, y es verdad que para mí era un poco como una limitación, pero también algo que quería probar precisamente porque qué podía hacer con esta limitación. Fantástico. Y tú has disfrutado mucho, ¿no?, escribiendo este libro, porque es un disfrute para la lectora, para el lector, lógicamente, estar ahí sumergida en este magnífico mundo que vas tejiendo, y todas las aventuras que hay. Pero más o menos también quería saber cuánto tiempo tardaste, porque claro, es un libro que tiene casi 500 páginas, pero que es un libro que se podría leer seguido, en el sentido de que estás ahí enganchada y no puedes parar, ¿no? Muchísimas gracias. Pues yo empecé a escribir esta novela como en verano de 2018 y la terminé a principios de 2020. Eso es como el primer manuscrito, la primera versión. Pero después estuve casi un año entero corrigiéndola entre una cosa y otra, porque es verdad que también muchas veces con el trabajo, otras obligaciones, pues no le puedo dedicar tanto tiempo como me gustaría, pero sí más o menos fueron unos 3 años el proceso desde que empecé a planificar y demás hasta que terminé de corregir. Bueno, está muy bien para un libro tan largo, y además para una escritora tan joven, porque estamos hablando de que Carmen tiene 30 años escasos y empezaste a tener reconocimientos muy muy joven, o sea que enhorabuena por ese talentazo que tienes. Y bueno, ¿cuál ha sido la reacción de la gente que te conoce cuando publicaste este maravilloso libro de fantástico? Pues bueno, variada. Al principio la verdad es que me sentí muy acogida, la verdad, cuando salió la noticia. Todo el mundo salieron muchísimo por mí, recibí muchísimos mensajes por redes y demás. Es verdad que muchas veces estas son gente que solo me conoce en mi faceta de escritora por internet, o que no me conocía directamente hasta que se anunció el libro. Por supuesto, mi familia y demás ya estaban al corriente de la publicación, así que sí estaban muy emocionados. Es verdad que claro que como llevo tanto tiempo, pues a lo mejor no se esperaban que fuera una publicación así, un libro tan gordo, tan de esto, o sea, como que ya una cosa que hace que se te tomen un poco más en serio. Mis amigas también pues me apoyaron muchísimo, estaban muy contentas con el libro, tenían ganas de leerlo, tenían ganas de verlo, así que todo bien por esa parte. Y claro, después está la gente que no conocía esa faceta mía porque simplemente no teníamos una relación tan profunda como para contar eso, y acaba saliendo el tema, y claro, se sorprendían porque no saben todo el trabajo que hay detrás, todo mi recorrido como autora, hasta llegar a la publicación de un libro en una editorial de buena distribución. O sea, claro que muchas veces los autores tenemos como esta